fue liberada en el año 1967, en la Guerra de los 6 días. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo fue liberada? Después de... ¿Cómo? No, eso fue después, muchos años después. ¿De dónde escucharon eso? Ahí. Si te acuerdas lo puedo contar también. En el tercer día de la guerra de los 6 días, Israel libera el Kotel Amaraví. 1967. Guerra de los 6 días. Que es una historia de por sí, y sería lindo contarla en algún momento, quizás para Yom Yerushalayim, cómo es que Israel libera la ciudad vieja. Que hasta ese momento, desde el año 1948 hasta el año 1967, estuvo bajo manos de los jordanos. Ahora, cuando Israel libera el Kotel y los lugares sagrados en la ciudad vieja, el Rab Goren, que era en ese momento el Rab Rashi, el principal rabino del ejército de Israel, fue el primer gran rabino del ejército de Israel, luego se convirtió en el gran rabino del Estado de Israel. El Rab Shlomo Goren fue a ocuparse de todo lo que era el entierro de los soldados que habían caído. Y de ahí él escucha que el ejército estaba yendo en dirección de Keber Rachel, de la tumba de Rachel y Meinu. Y él obviamente no se puede perder de estar ahí. Y ellos llegan a Keber Rachel, el Rab Goren lo cuenta en su biografía, llegan a Keber Rachel a eso de las 11 de la noche. Y el Rab Goren dice, el Zohar dice que el pueblo de Israel, cuando vuelva de la diáspora, va a llegar a Rachel en la medianoche. Hatzot Laila, en la medianoche. Y son las 11 de la noche. La tumba de Rachel, no sé si estuvieron, pero no tiene nada que ver con lo que vemos hoy en día, por afuera por lo menos. Hoy en día parece una ciudad amurallada. En ese momento era una casita arriba de una tumba. Ahora, para llegar a esa casita había era como una especie de patio grande, que había que entrar a él. Para entrar hay que tirar abajo una puerta. El Rab Goren llama a uno de los soldados, engancha en una cadena a uno de los tanques y tiran la puerta abajo. Entran a lo que es el edificio, a la parte del patio del edificio. Son más o menos 11:30 de la noche, 12 menos cuarto. Y ellos llegan a una puerta, que es una puerta baja, es una puerta chica, de plomo, que tiene un orificio para una cerradura, para una llave, creo que dice ahí de unos 30 centímetros. Una llave vieja con unos 30 centímetros. No hay opción de entrar con un tanque o algo ahí para arrancar la puerta. Y el Rab Goren empieza a pensar de qué manera puede hacer para abrir esta puerta. Hasta que, unos minutos después, escucha en el patio un ruido de metal. Como algo que cayó. ¡Pum! Algo de metal. Se acerca a ver qué es. Y se encontró que era la llave de esa puerta. Que la había... Déjala ahí, no pasa nada. Ya se van a quedar más cosas y... Las chicas siempre tiran algo. Y él va a agarrar la llave la tiró, el que cuidaba, había un árabe que era el encargado del lugar, tenía un kiosco ahí, y se ve que cuando vio que los soldados entraron querían que no les destruyan nada, y por ese motivo enseguida entregó la llave, la tiró, ¿sí? Desde el piso de arriba tiró la llave. El Rab Goren, después de 19 años que el pueblo judío no llegaba a la tumba de Rachel, y después de más de 2000 años que no hay soberanía judía en la tierra de Israel, abre la puerta. La puerta se puede ver. Hoy en día si van a Keber Rachel, van a la tumba de Rachel, no sé si la parte de mujeres se puede ver, pero la parte de hombres
está la puerta todavía. ¿Eh? ¿Estuvieron? ¿Vieron la puerta también? Esta que estoy hablando ahora. Ah, ok. Yo no sé si la parte de mujeres se puede ver. El Rav Goren entra eh, a la tumba de Rachel justo en la medianoche. Justo en la medianoche. Pone su mano en la tumba y dice los psukim. Kol berraman ishma, meni, kolech mi veji, veinaich mi dima, ki yesh tikva lacharitech, ejul, etc. Beshabu banim likulam. Dice mamá Rachel, el ejército de Israel acaba de liberar el Kotel Amaraví, acaba de liberar el monte del templo, acaba de liberarte y vamos a liberar todos los lugares sagrados de la tierra de Israel. Y así después de tantos años es que volvimos a la tumba de Rachel. La historia sigue, pero se lo voy a contar en Yom Yerushalayim Bezrat Hashem. Y es cuando de ahí, de ese lugar, el Rav Goren va a la ciudad de Hebrón y libera solo, él y su chofer, libera la ciudad de Hebrón, Meharat Machpelah, de manos de los jordanos. Solo. ¿Sí? ¿Qué pasó con Hebrón? Y esa es la historia que estás por contar vos. En el año 1990-91, cuando empezaron todos los tratados por paz, ¿sí? Que fueron los tratados que más asesinatos de judíos causaron en los últimos años, los famosos tratados de Oslo. Entonces Yitzhak Rabin estaba dispuesto a entregar la tumba de Rachel a los palestinos, ¿sí? Antes eran jordanos, ahora son palestinos. Hay que entender que es la misma gente, el mismo pueblo, nada más cambiaron de nombre para hacernos problemas a nosotros. Pero es una clase aparte. Y él está dispuesto a entregar, como entregó así muchos territorios de Judea y Samaria a los palestinos, estaba también dispuesto a entregar la tumba de Rachel. Y había un Haber Knesset, un diputado que se llamaba el Rab Hanan Porat, un rabino que vivía cerca de la zona de Gush Etzion, que él decidió que va a hablar con Rabin para evitar que la tumba de Rachel caiga en manos de los palestinos. Y cuando está en la Knesset yendo hacia la oficina de Rabin, se encuentra con otro Haber Knesset, con otro diputado, el nombre es Parush, algo así. Y Parush le pregunta a Hanan Porat, ¿a dónde vas? Te dije. Tranquila, está cerrada, no se preocupe. Faltan todavía más cosas. La clase la terminamos. Todos adentro. Y entonces Hanan Porat le dice, estoy yendo a hablar con Rabin por el tema de Kever Rachel. Y Parush le dice, ¿te puedo acompañar? Le dijo Hanan Porat, sí, vení. Entró a la oficina de Rabin. Y Hanan Porat sacó sus mapas, había hecho todo. Mapas, y le explicó a Rabin, mira, no entreguemos Kever Rachel. Podemos hacer esto acá, esto así, esto así, y vas a respetar lo que te comprometiste con los palestinos, pero la tumba de Rachel, que en definitiva es la tumba de nuestra matriarca Rachel, no la vas a entregar. Y Rabin empezó que no, que esto, que lo otro. En un momento, Parush, creo que es el apellido, se levantó, estaba Rabin acá, Hanan Porat y Parush acá. Se levantó de la mesa, lo agarró a Rabin de la solapa y empezó a gritarle, la solapa del saco, y empezó a gritarle mientras lloraba. Gritaba y lloraba, dice, ¿querés entregar a Mame Rugel? ¡Mame Rugel! ¡Mame Rugel! ¡Mame Rugel! Y empezó a mover al primer ministro de Israel de un lado para el otro. Al primer ministro de Israel de un lado para el otro. ¿Querés entregar a mamá Rachel?
a una mamá no se le entrega. ¿Qué estás haciendo? Y empezó todo esto mientras le gritaba y lloraba, le gritaba y lloraba. Rabin le dijo, tranquilo, te va a agarrar un paro cardíaco, tranquilízate. Y cuando lo pudo tranquilizar, enseguida lo llamó a Shimon Pérez. Rabin lo llamó a Shimon Pérez y dijo, tenemos que reevaluar el tema de Kever Rachel, tenemos que ver cómo hacemos para no entregarlo, para no darlo a los palestinos. Y así es que se salvó, así es como se salvó Kever Rachel, mamá Rachel, de que nosotros podamos ir. Y hoy a la noche empieza su Yortzeit. Podamos ir a rezar ese lugar. Es uno de los lugares más importantes para el pueblo judío. La misma suerte no tuvieron, por ejemplo, Yosef. ¿Sí? La tumba de Yosef, que está en Shechem, no se puede llegar. Entramos al Kever Yosef, no sé si una o dos veces por año. Con micros blindados, ejército adelante, ejército a los costados. Y así todo, ya destruyeron la tumba no sé cuántas veces y la incendiaron y hubieron atentados y que no. Y que no, Yosef. Tonterías que nuestro querido Estado hizo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y Meharata Machpelah, la tumba de Abraham, Yitzhak, Jacob, Sarah, Rivka y Lea. Y también Adama Rishon, y también Javá, y también la cabeza de Sab está enterrada ahí. No es tan fácil llegar. Se puede ir. Hay tramos ahí que no son tan agradables de cruzar con tu auto private. ¿Sí? Yo lo hago, pero hay lugares donde no son tan agradables de llegar. Entonces, nuestros lugares sagrados, nuestra tierra. ¿Sí? Hay cosas que nada se da, pero menos que menos este tipo de lugares. Pero bueno, Besat Hashem, ya vamos a volver a Yosef, y va a haber Tjiat Ametim. Bueno, esa modo de introducción de mamá Rachel. Ahora vamos a empezar a hablar de la tierra de Israel. El título de nuestra clase de hoy son más o menos 3-4 páginas, así que quizás por el resto del año, es la Torá y la tierra de Israel. Ese es nuestro tema de hoy. Cuando empezamos el libro de Breishit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, Rashi, el principal exégeta bíblico, dice: Lo הייתה צריכה להתחיל התורה אלא מחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל. ולמה התחילה בבראשית? שאם אמרו אומות העולם ליסטים אתם שכבשתם את ארץ שבעת עממים, תאמרו להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא ברצונו נתן להם וברצונו נתן להם הם ונתן לנו. Así dice Rashi, más o menos palabra a palabra. Significa lo siguiente. Pregunta Rashi: ¿por qué la Torah empieza con Breishit? Dice Rashi: la Torah no tendría que haber empezado con Breishit, tendría que haber empezado con otra cosa. ¿Cuál? Muy bien, la primer mitzvah que tuvo el pueblo de Israel. ¿Cuál es la primera mitzvah que tuvo el pueblo de Israel? ¿Cuál? Rashi trae otra opción. Rashi trae y dice: Ajodesh Azelachem, Rosh Chodashim. ¿Está bien? Dice Rashi: la primer mitzvah del pueblo de Israel, que es la primer mitzvah que aparece en el libro de Shmot, es la mitzvah de santificar el mes. Santificar el mes. La Torah tendría que haber empezado con esa mitzvah. Ahora ustedes dicen: muy bien. Pero esperen un segundo. Hasta que llegue el libro de Shmot, tengo que pasar por el libro de Breishit. En el libro de Breishit, ¿cuántas mitzvot tengo? 3. ¿Cuáles son? Prurbu, reproducirse, Brit Milá y... muy bien. Y Gidan Hashe, la prohibición de comer del nervio ciático. Ahora Rashi no sabe que tengo estas 3 mitzvot antes de llegar a la cuarta mitzvah de la Torah, que es la primera del libro de Shmot, que es la de santificar el mes. Rashi sabe. Entonces, ¿por qué nos dice que tenía que haber empezado la Torah con la primera mitzvah?
contexto de Rashi es después, respecto a Breishit, no respecto al Rosh Chodesh. La pregunta, a esto es lo que se dice cabeza de novia. La pregunta es, Rashi nos dice, tendría que haber empezado la Torah con la primera mitzvah que tuvo el pueblo de Israel. ¿Es la primera mitzvah la de santificar el mes? Es la cuarta, es la primera del libro de Shmot. Entonces, ¿por qué me viene y me dice la Torah que tendría que viene Rashi y me dice que tendría que haber empezado con la primera mitzvah que tuvo el pueblo de Israel? Si tenemos 3 mitzvot antes. Respuesta, ¿alguna idea? Si te escucharía, quizás te diría que sí o no. Ahí fue cuando, ¿quién se entregó? ¿La Torah? No, falta todavía. Moshe todavía no nació, ¿eh? ¿Cuándo empezó el mundo? ¿Y Rashi qué me propone? No te veo. ¿Y Rashi qué propone? Muy bien. Entonces, ¿por qué no me dice Prurbu, que es la primera mitzvah que aparece en la Torah? ¿Por qué no me dice la segunda, Brit Milá? ¿Por qué no me dice la tercera, Gidan Hashem, nervio ciático? ¿Por qué va la cuarta, que aparece en el otro libro de Ijlal? Buen intento. Respuesta. Cuando... Sigo. Cuando Rashi dice que la Torah tendría que haber empezado con otra mitzvah, ¿a qué se refiere? ¿Por qué no dice que tendría que haber empezado con otra mitzvah? O sea, ¿cuál es el error de Dios en el entendimiento de Rashi? Que no es un error, está claro. ¿Sí? Pero ¿cuál es el error de Dios en el entendimiento de Rashi por el cual la Torah no tendría que haber empezado con Breishit? ¿Cómo? Claro. ¿Para qué Dios empezás la historia con Breishit? La Torah, ¿para qué no empezás con Breishit? Empezala con la primer mitzvah. Esa es la pregunta número 1 que tengo para hacer. La pregunta número 2 que tengo para hacer es, la primer mitzvah no es la de contar el mes, la primer mitzvah es la de tener hijos. Entonces, no lo entiendo a Rashi por partida doble. Primero, ¿en qué pensó Rashi para decir que Dios, entre comillas, se equivocó en su introducción a la Torah? Y 2, ¿por qué propone una mitzvah que no es la primera mitzvah? ¿Todo muy profunda? Ah, ¿no? ¿Cómo no? Falta de educación. Sí, ¿qué? La UNESCO declaró hace poco que Israel no tenía ninguna relación con la tierra. Entonces, vamos a llegar a ese punto, porque la Torah no muestra verdadera. Bueno, está bien. Dale, lleguemos. Ahora voy. Entonces, primera respuesta. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta, porque me es importante entender la pregunta. ¿Estás conmigo? Si Rashi dice que la Torah tendría que haber empezado con otra cosa y no como empezó, significa que Rashi tiene un pensamiento por detrás, ¿no? Hay un motivo, ¿sí? Yo pregunto, ¿cuál es el motivo por el cual Rashi piensa que la Torah tendría que haber empezado de otra forma? Muy bien, perfecto. Yofi, perfecto. Muy bien, filmala. No, bueno, no está. Muy bien, perfecto. No sigas porque hasta ahora está perfecto. Tengo miedo que... Perfecto. O sea, ¿qué entiende Rashi? Rashi entiende que la Torah es un libro de mitzvot. Y si es un libro de mitzvot, entonces ¿para qué empezar con historia? Espera un poquito. Eso es lo que Rashi está diciendo. ¿Querés contar la historia después? ¿Querés contarme de Breishit? ¿Querés contarme de Adam? Y etcétera, etcétera. Perfecto, pero hacelo después. Vamos primero con el objetivo del libro. El objetivo del libro es mitzvot. Educar al pueblo de Israel. ¿De dónde viene la palabra Torah? De la palabra orá. Orá significa enseñanza. Dios viene a enseñarnos cosas, viene a enseñarnos cómo conducirnos. Es el manual de instrucciones del pueblo judío para la vida. Ok. Entonces, ¿por qué me empezás con algo que no tiene nada que ver aparentemente? Primera pregunta. Segunda pregunta, esa es la respuesta a la primera pregunta. Segunda pregunta que hicimos fue, ¿por qué Rashi me nombra la mitzvah de santificar los meses?
y no la mitzvah de tener hijos. Respuesta, ¿por qué? ¿Qué es lo que Rashi está entendiendo? Porque Rashi sabe que la primera mitzvah es la de tener hijos. ¿Qué es lo que Rashi está entendiendo? Que hay algo particular en la mitzvah de santificar el mes que no se encuentra en el resto de las mitzvot. Tener hijos, Brit Milá y no comer del nervio ciático. Hay una diferencia existencial. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que santificar el mes no es una mitzvah individual, es una mitzvah colectiva. O sea, cuando vos tenés hijos, estás cumpliendo una mitzvah individual. Cuando vos haces el Brit Milá, estás cumpliendo una mitzvah individual. Y cuando vos no comes del nervio ciático, es una mitzvah individual. Pero cuando vos santificás el mes, es una mitzvah que tenemos el pueblo como pueblo en sí. Puede ser que yo no tuve nada que ver con santificar el mes. Fueron el Sanedrín que se sienta en Jerusalén y yo vivo en China. Yo cumplí la mitzvah también a través de ellos. ¿Está claro? Porque es una mitzvah colectiva, no es una mitzvah individual. Entonces, Rashi, ¿qué me quiere decir? La Torah es un libro de mitzvot y no un libro de mitzvot para las personas en forma individual solamente, sino un libro de mitzvot para un pueblo. La Torah no está interesada en que vos seas un super tzadik individual. Está muy bien y tenés que serlo. Pero la Torah está interesada básicamente en que el pueblo judío sea un pueblo que vive la Torah y vive las mitzvot. Como pueblo cumplimos las mitzvot. No solamente una persona en forma individual. ¿Hasta acá está claro? Entonces es la primer mitzvah que es colectiva al pueblo de Israel. Exactamente. Ahora bien, Dios decidió igualmente que la Torah va a empezar por Bereshit. Entonces Rashi tiene que explicarnos por qué, ¿no? Porque si Dios decide hay que explicar por qué. Y Rashi dice lo siguiente. Sí, miembro, si esto les suena algo parecido a lo que aparece en la UNESCO o en el diario, entonces me avisan. Dice que sí van a venir los pueblos del mundo y van a decir, listimatem, ustedes son ladrones que robaron la tierra de los 7 pueblos. Introducción, paréntesis. Antes que el pueblo de Israel entre a la tierra de Israel con Yoshua, no con Abraham, con Yoshua, había 7 pueblos acá. Y Dios nos ordenó conquistar la tierra de Israel. Entonces, si van a venir los pueblos del mundo y van a decir que somos ladrones porque conquistamos la tierra de los 7 pueblos, ¿qué le vamos a decir? Toda la tierra es de Dios, Él nos la dio y por eso es nuestra. Se acabó. En otras palabras, ¿qué pretende Rashi de nuestras vidas? Rashi nos está diciendo lo siguiente: cuando venga la UNESCO y te diga que sos un ladrón y que vos no tenés nada que ver con la tierra de Israel, ¿vos qué vas a hacer? Vos te vas a parar frente a la UNESCO y vas a decir, señores UNESCO, ¿ustedes saben por qué la Torah empezó con Bereshit? En realidad la Torah tendría que haber empezado con la primera mitzvah que tuvo el pueblo de Israel. Yo les voy a explicar. ¿Por qué? Si ustedes, dijo Rashi, si ustedes van a venir y van a decir que somos ladrones, entonces nosotros vamos a decirles que, ¿saben quién creó toda la tierra? Hashem. ¿Y por cuánto que Hashem creó toda la tierra, entonces? La tierra de Israel nos pertenece. ¿Eso es lo que Rashi quiere? ¿Sí o no? ¿Les parece buena idea? Yo no me veo hablando en la ONU con él. Es pésima, ¿no? Sorry, no. Entonces, respuesta. Lo que dice Rashi es fundamental. ¿Para quién? Para nosotros, claro. No es para ellos, es para nosotros. Cuando vengan los pueblos del mundo y vengan y digan que sos un ladrón que robaste la tierra de los 7 pueblos, entonces, ¿qué tenés que hacer? Ir corriendo al libro de Bereshit y leer Rashi. No para enseñárselo a ellos, sino ¿para qué? Para entenderlo vos. Entendé qué estás haciendo en la tierra de Israel. Entendé que este lugar te pertenece. Entendé la relación histórica que tenés con el lugar. No, la UNESCO dijo que no. Y está bien. No estudiaron historia, nosotros qué culpa tenemos. Ahora, si vos no tenés Rashi, si vos no tenés Torah, entonces ¿qué vas a decir cuando venga la UNESCO y te diga que la tierra de Israel no es tuya? ¿Qué vas a decir? Ay, en serio me voy.
¿Sí? Hay muchos que son así. ¿A qué? Ellos pueden decir lo que quieran, pero no hay una tercera diáspora. No hay una tercera diáspora. De acá no se va nadie. ¿Está bien? Besat Hashem, al contrario. Cada vez van a llegar más judíos. Próximamente hasta el Mashiach va a llegar. O se va a revelar, quizás ya está acá. Y se acabó. Y después te van a venir a pedirnos perdón. Pero no hay otro exilio. No hay un tercer exilio. Ahora bien, hasta acá. Lo importante entonces es nosotros qué relación tenemos con nuestra tierra. Si nosotros le damos la importancia que tiene o no le damos la importancia que tiene. Cuentan un chiste conocido, pero lo cuento igual, por si alguno no lo conoce. Que invitaron a hablar a un representante de Israel en la ONU y que explique por qué la tierra de Israel le pertenece al pueblo judío. Obviamente que ahí no están muy a favor. Y entonces él empezó a hablar y dijo así, le dijo, representantes del mundo, antes de hablar de nuestro tema yo quiero hacer una aclaración. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, entonces Moshe bajó con las tablas de la ley y vino un palestino y las robó. Entonces el representante palestino empezó a gritar, es mentira, en ese momento no había palestinos. Entonces el representante israelí dijo, bueno, aclarado esto, entonces podemos seguir explicando todo el resto. ¿Sí? Aclarado esto, vamos a explicar todo el resto. Y claro, hablan de palestinos como que es un pueblo, son del año 67, ¿no? Está bien, o sea, pongamos las cosas en su lugar. Jordania es del año 47, 46. No. Como que la historia no la tenemos muy clara, pero bueno, no importa, no vamos a hablar de política hoy. Vamos a hablar de otra cosa. ¿Cómo? Sí, esto es política también. Sí, cuando no me graban. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que entender ahora, que no vamos a dar respuesta ya, es igualmente, si Rashi dijo que hay una relación entre el comienzo de la Torá y la tierra de Israel, tenemos que entender cuál es. ¿Cuál es la relación entre el comienzo de la Torá, entre el Breishit y la tierra de Israel? Más allá de los pueblos del mundo. No me importa eso. La pregunta es si hay una relación esencial entre las dos cosas. ¿Está bien? Torá y tierra de Israel. Y eso es una de las cosas que vamos a ver ahora. Y también quizás hacer una aclaración de por qué es tan importante todo el tema de la tierra de Israel en nuestra Midrashá. Porque en las mayorías de las Midrashot no se enseña esto. El motivo es que el Rav Kook nos dio una línea clara que durante casi 2000 años el pueblo judío casi que no habló de ella. Y que es algo que tenemos que entender. El pueblo judío fue exiliado de la tierra de Israel ¿cuándo? ¿La última vez cuándo fue? ¿Último exilio? Muy bien. En el año 70 de la era común, con la destrucción del Beit HaMikdash, la destrucción del templo. A partir de ahí, el pueblo judío fue exiliado de la tierra de Israel. Desde ese momento hasta el año 1948, no hubo soberanía judía en la tierra de Israel. No volvió a haber un gobierno judío en la tierra de Israel. Hasta el año 1948. ¿Sí? Casi 2000 años. Ahora bien, durante 2000 años, nosotros vivimos un judaísmo galútico. ¿Qué significa un judaísmo galútico? Significa un judaísmo que se encuentra en el exilio y que empieza a tomar una forma distinta a lo que era el judaísmo hasta ese momento. Me parece que hablé acá en alguna oportunidad. El concepto de Beit HaKnesset es un concepto relativamente nuevo. ¿Por qué? Había Beit Knesset en la época del templo, pero no tenían un lugar tan importante y fundamental como tienen hoy en día. ¿Qué pasaría en la diáspora si no hay Beit HaKnesset? ¿Qué pasaría?
no hay judaísmo. No hay judaísmo, se acabó. Se acabó. Porque todo el judaísmo pasa en base a qué? A la tfilá, al estudio de Torah, y ya está. O sea, festejar las fiestas, festejar Shabbat, cosas sumamente importantes y espirituales, ¿sí? No estamos en contra de todo esto. Pero ya está. Después, bueno, invitar a alguien que venga a comer a tu casa y Gesed. Pero se acabó. De 613 mitzvot, ¿cuántas mitzvot puedes cumplir fuera de la tierra de Israel? ¿Cuántas tenés para cumplir? 20. No sé, nunca las conté, pero ¿cuántas tenés? 30. ¿Cuántas mitzvot tenés? ¿Y qué pasa con el resto? Son mitzvot que dependen de qué? De la tierra. De vivir en la tierra de Israel. Que tenés un campo, que tenés frutos, que trabajas la tierra, que llevas tus frutos al templo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas las mitzvot tienen que ver ahora con la tierra. En el momento que el pueblo judío es exiliado, entonces ahora se empieza a vivir un judaísmo distinto, un judaísmo nuevo, un judaísmo diaspórico. ¿Y qué pasa cuando el pueblo judío empieza a volver a la tierra de Israel? Ahora es una realidad nueva que durante más de 2000 años no tuvimos relación con ella. ¿Qué significa ser judío en la tierra de Israel? Ahora empiezan cosas nuevas. ¿Qué hago con el ejército? ¿Voy al ejército o no voy al ejército? Porque claro, está claro, al ejército ruso no quiero ir, y al alemán tampoco, y al francés tampoco, y al inglés tampoco. Obvio que no. Y no es mi ejército, y no es mi tierra. Si bien hubieron judíos que sí fueron al ejército, ¿sí? Es muy conocido que judíos en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En el frente de batalla, judíos alemanes peleando contra judíos franceses, ¿sí? Muy difícil. Hay una historia muy interesante en Argentina también, no sé si la escucharon, que un soldado, historia verdadera, conocí a la persona que la vivió, en Argentina en el año 1982, hubo una guerra por Malvinas. Sí, Argentina es un lugar muy chiquito que tiene todos los lugares ocupados, entonces necesitaba más lugar. Y entonces los ingleses tenían ahí unas islas que les quedaban cómodas para su desarrollo, y Argentina, en un ataque de borrachera del presidente militar del momento, declaró la guerra a Gran Bretaña, ¿sí? Opciones de ganar, no, es que realmente es triste porque fue una guerra que en el mundial es una guerra que está perdida desde el principio, y que está claro que fue todo un desastre lo que se hizo ahí, que murió muchísima gente por morir, sin ningún tipo de sentido. En la guerra de Malvinas, leí una historia otra vez y después conocí a la persona. Cuenta que el avión estaba volando muy cerca del mar, con los soldados argentinos, y había ahí dos soldados que eran judíos, que no se conocían. Uno era, se ve que más tradicionalista, y todos estaban tirados en el piso con miedo, y él estaba rezando, estaba diciendo Teilim. Y a lo lejos había el otro soldado judío que estaba completamente asimilado. Vio ahí adelante un soldado que está moviéndose como su abuelo se movía en el Beit Knesset. Entonces estaban todos en el piso, se empezó a arrastrar hasta que llegó al soldado que estaba diciendo Teilim y le dijo: yo soy judío, ayúdame a rezar, a decir algo. Y entonces el soldado que está diciendo Teilim le dijo: bueno, mira, no tenemos mucho tiempo, yo tengo que seguir diciendo Teilim, te voy a enseñar una cosa. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Cuando tengas miedo, cuando quieras rezar, decís Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Lo hizo repetir un par de veces, el otro se acordó de memoria, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Muy bien. La cuestión es que finalmente el avión llegó a destino sin ningún tipo de problemas. Los dos soldados judíos se separaron, uno iba para un campamento en una dirección, el otro iba a un campamento en otra dirección. Y entonces, bueno, se despidieron, le dijo: acordate, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. El otro: sí, me acuerdo, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Muy bien.
Cuando el judío asimilado llega a su campamento, a su base, eh, el encargado, el jefe ahí de seguridad dice, bueno, váyanse a dormir tranquilos, tenemos información del servicio de inteligencia que los ingleses hoy no van a atacar acá, sino que van a atacar el otro campamento. ¿Sí? O sea, donde está el religioso. Como siempre, cuando el servicio de inteligencia dice algo, entonces las cosas van a ser al revés. Se fueron todos los judíos a dormir, todos los soldados se fueron a dormir. En el medio de la noche, los ingleses efectivamente atacaron la base donde estaba el soldado no religioso. El soldado estaba durmiendo y en un momento determinado empieza a escuchar como ruidos. Él se levanta, se incorpora y en ese momento ve un soldado inglés que los soldados ingleses habían entrado carpa por carpa, ¿sí? Carpas de ejércitos largas, iban matando a los soldados argentinos uno por uno. De repente, cuando él se está incorporando, ve un soldado inglés que se está abalanzando sobre él para acuchillarlo, para matarlo. Entonces, en ese momento, le salió de lo más profundo de su alma: Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. El soldado inglés se quedó duro. Le dijo: ¿sos judío? No, perdón, dijo: Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Respondió el pasuk siguiente: Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Sos judío, corre, escapate, andate. Y así se salvó. Así este soldado se salvó. Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Entonces ha pasado más de una vez en la historia que un judío peleó en un ejército contra otro judío. Por lugares que no nos pertenecen, por lugares que no tienen que ver con nosotros. Simplemente porque la historia nos puso ahí, el Kadosh Baruj Hu nos puso ahí. Ahora, pregunta: ejército judío en la tierra de Israel, ¿qué hago? ¿Participo de él o no participo de él? En la diáspora no quería participar de un ejército, ¿pues qué hago acá? Pero los soldados, no todos son religiosos, la mayoría no son. ¿Cómo hago para convivir con esa realidad? ¿Qué hago? ¿Vuelvo a trabajar el campo? ¿Desarrollo la tierra? ¿O la mitzvah más importante es la de estudiar Torah? ¿Tiene valor también si yo trabajo y desarrollo una economía fuerte en la tierra de Israel para que Israel sea una potencia y los países del mundo nos respeten? ¿O no tiene valor? ¿Y si soy policía? ¿Y si voy a estudiar en la universidad? ¿Y si sí? ¿Qué hago con toda esta realidad nueva? Y realmente, al mundo religioso esto le cayó como un boom. Una realidad que no todos supieron cómo convivir con ella. No todos supieron cómo relacionarse con ella. Y el Rav Kook es el Rav que, hubieron otros, no es el único, pero era el más grande, que tomaron una posición respecto a esta nueva realidad. ¿Y esa posición cuál es? Es una posición en la cual nosotros vivimos una realidad única. Es el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel. Es la previa a la era mesiánica. Es la concreción de las profecías de todos los profetas a lo largo de la historia. Obviamente que voy a ir a la tzavá, pero lo voy a hacer con Torah. No va a ser así nomás. Voy a ir a estudiar 10 años a la yeshiva y después voy a ir a la tzavá. Y obviamente que voy a trabajar el campo porque es una mitzvah. Y obviamente si trabajo no es una mala palabra, está muy bien. Pero obviamente que voy a seguir estudiando y voy a cumplir cada mitzvah de pe a pa como corresponde. Y así un montón de cosas. El Rav Kook tuvo un hijo, el Rav Tzvi Yehuda Kook, que es llamado el Rav Tzvi Yehuda. Y el Rav Tzvi Yehuda tuvo muchos alumnos. El Rav Kook también tuvo muchos alumnos, pero el Rav Tzvi Yehuda tuvo muchos más alumnos. Entre ellos, el Rav Dov Bigon, cuando se creó la yeshiva de Mahon Meir, ¿sí? Uno de los que más impulsó el Rav Tzvi Yehuda. ¿Sí? Entonces, ese es el camino de la yeshiva de Mahon Meir y ese camino de Mahon Orá. Y por eso es tan importante que entendamos la importancia que tiene la tierra de Israel. La importancia del momento histórico que nosotros estamos viviendo. Cómo relacionarnos con las distintas realidades que vamos viviendo. Y cómo esas son parte de nuestra vida religiosa y no es una excepción a nuestra vida religiosa, sino que es nuestra vida misma. Ese es el camino del Rav Kook. Y eso son las cosas que queremos estudiar acá y relacionarnos, si Dios quiere,
en las clases que tengamos juntos. Y nuestro primer tema entonces va a tener que ver con la Torá y la tierra de Israel. ¿Preguntas? ¿No hay? Sí, ¿cómo no, Natalia? Cuando digo preguntas es para el resto. Yo ya sé que viene la tuya, a vos no te digo. Sí. ¿Qué opina de los religiosos que no están a favor del ejército? ¿Qué opinan los religiosos que no están a favor? Mira, yo creo que hacer ejército es una mitzvah enorme. Y es una mitzvah donde nosotros como judíos religiosos tenemos que ser parte de esa mitzvah. Es verdad que el ejército hoy por hoy no es ideal para una persona religiosa en todos los aspectos. Hay opciones y hay alternativas, pero es verdad que no es ideal. Ahora estoy hablando solamente de hombres, ¿sí? Las mujeres no deben ir al ejército. No es el camino de la mujer del ejército, sino que hay alternativas para la mujer para servir al pueblo judío desde otra función, que es lo que llamamos Sherut Leumi, ¿sí? Servicio social que da la mujer en distintos sectores de la vida israelí, que son fundamentales e importantes, no es un premio consuelo, pero que es acorde a la función que desde el judaísmo entendemos que la mujer tiene que tener. ¿Está bien? Después si quieren podemos hablar más de Sherut Leumi. Ahora, yo a veces digo, bueno, imagínate ir, les dije una vez, imagínate ir a hablar con un ultra religioso, de lo más religioso, hace 70 años atrás, en Polonia, y decirle, ¿te gustaría ser parte de un ejército judío que pelee para que el pueblo judío viva en su tierra? ¿Ustedes se imaginan algo así? Anda a Auschwitz a hacer esa pregunta. ¿Ustedes se imaginan esa pregunta en Auschwitz? ¿No es un sueño lo que estamos viviendo? ¿Entendemos dónde estamos hace 70 años atrás y dónde estamos ahora? Ahora, es verdad que la tzavá para una persona religiosa tiene problemas. No es mentira, es verdad. Pero son problemas que podemos vivir y convivir con ellos. Por ejemplo, antes de ir a la tzavá, anda a estudiar a la yeshiva varios años. Fortalecete, haz una persona religiosa como corresponde, de pe a pa, y entra al ejército con tus amigos de la yeshiva. No entras solo, entras en grupo. Ahora tenés fuerza. No vas a un lugar, no te ponen mujeres en tu grupo, que son los problemas, recato. ¿Por qué? Porque es un grupo de yeshiva. En el grupo de yeshiva no hay mujeres en el ejército. Por ejemplo, es un grupo que tenés más tiempo para rezar y tenés también más tiempo para estudiar Torah. No es como estar en la yeshiva, pero tenés tiempo. Entonces, son alternativas que son buenas y que nos permiten ser parte del ejército. Si nosotros no vamos a estar en el ejército, entonces ¿quién? Si el ejército va a ser de gente solamente no religiosa, entonces ¿por qué les va a importar lo que necesitamos los religiosos? Si hay muchos religiosos en el ejército, entonces el kashrut en la tzavá va a ser un kashrut bueno. Pero si no hay muchos religiosos en el ejército, entonces ¿a quién le importa que el kashrut sea bueno? ¿Está bien? Damos alguna cosita que ayer se acabó. Pero ¿a quién le importa? ¿Está bien? No hace falta. Pero mi presencia marca la diferencia. Mi presencia es la que marca la diferencia. Hoy en día vemos que la mayoría de los jefes del ejército empiezan a ser religiosos. Cada vez en mayor cantidad. Hoy en día las reuniones de gabinete de las de más alto nivel empiezan a ver kipot, cosa que hace 10 años atrás, 20 años atrás no existía. O sea, hay un movimiento en el cual más y más gente religiosa está en el ejército. Y vos desde adentro te puedes hacer el cambio. Sí. Pero no entiendo, o sea, yo la otra vez cuando estaba caminando por mi mamá, Sí. justo estaba El día de la cerca manifestación. sí. Sí. Y no entiendo, o sea, con qué fundamento ellos empujan a Hayalim si los Hayalim ponen el cuerpo por ellos. Muy bien. Entonces, las manifestaciones últimas que hubieron, hay que aclarar que incluso el mundo religioso salió en contra de ellas. ¿Está bien? O sea, estas últimas manifestaciones que tuvieron carácter violento, etcétera, etcétera, es de ciertos grupos determinados y no representan a todo el mundo jaredí, de ninguna manera. ¿Está bien? Puede ser que haya más gente que esté de acuerdo en no ir al ejército, pero no va a venir a manifestarse de forma violenta como lo hicieron ellos. ¿Está bien? Eso punto número 1. Punto número 2. Entonces va a decir, a mí me cuida Hashem.
¿Qué te van a hacer? A mí me cuida Hashem. Bueno, yo no considero que a mí no me cuide Hashem, pero entiendo que Hashem me cuida a través de mis soldados. Y si Hashem no quiere, entonces ellos no van a triunfar. Y si Hashem quiere, ellos sí van a triunfar. Yo no creo en los soldados. Yo creo que Hashem puso en la realidad reglas. Y la regla es, vos estás enfermo, anda al médico. ¿Que el médico te cura? El médico, Dios hace que me cure a través del médico, es un recipiente. Y bueno, y cuando voy a trabajar y voy a ganarme mi sustento, ¿y para qué vas a trabajar? Quédate sin hacer nada, que Hashem te va a mandar tu plata. Ah, bueno, quédate vos. ¿Qué te puedo decir? ¿Que vos no tenés fe en Dios? Sí, yo tengo fe. Y yo sé que sí, que yo voy a trabajar para que Hashem me dé bendición, porque así Dios puso en el mundo. Y que si Hashem no me va a dar bendición, puedo matarme trabajando el día y la noche y todo lo que quiera. Y no voy a... Y puedo ganar plata, pero después la plata se me ven que se rompió esto, y se rompió el otro, y se rompió otro, y me quedé sin nada. No, pro Palestina hay algunos pocos locos que son pro Palestina, que son los que estuvieron, Naturey Carta, que hace unos años atrás se encontraron con Ahmadinejad para negar el holocausto. Yo a ese tipo de personas les pediría su certificado de judaísmo. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa acá? ¿Está bien? Estamos llegando a un extremo que me parece que pasó todo tipo de límite. ¿Sí? Reunirte con uno de los antisemitas más grandes que tenemos hoy en día para negar el holocausto, pará. No importa cuánto no quieras el Estado de Israel, estás pasando un límite que ya está diciendo todo. Obvio que sí. Obvio que sí. Obvio que sí. Ya voy. Obvio que sí. Obvio que Hilul Hashem. Y obvio que está mal. Obvio que está mal. Obvio que está mal. ¿Sí? Tiro piedras en Shabbat a alguien que no respeta Shabbat. Hay que entender, es una minoría. No hay que equivocarse. Es una minoría. Primero que la piedra es mukse. Así que, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hay locos en todos lados. Pero no hay que caer en el error de decir, bueno, todos los Haredim son así. No. Es una minoría. Hay, pero es una minoría. Sí. Mi duda es, yo sé que no comparto los jardines, eso lo tengo claro, pero mi duda es, ese grupo jardín que o sea, se verifican así y hacen la manifestación que hicieron ahora, en las últimas semanas. Mi pregunta es, o sea, el problema es como que no me sale la cuenta, porque por un lado partimos de la base de que son jaredim, o sea que, aunque no son todos, una parte de jaredim, o sea que en teoría son religiosos, tipo, más, o sea, que se supone que tienen que cumplir como que fuerzan más, todo, no sé qué, como más religiosos, no sé cómo decirlo, y se visten de cierta forma también, y como que llevan todo a, no sé, a cumplir la más rajatabla, lo más posible, no sé cómo nombrarlo. Entonces, por un lado tenés eso, y por el otro tipo ves, o sea, lo que hacen, y, o sea, lo que dijo Shannon, yo estoy segura que no es, o sea, por un lado no entiendo por qué, si se quejan de que no quieren ni ir a esa por un montón de motivos, pero aparte porque no quieren dejar de estudiar, están perdiendo semanas y horas enteras en vez de estudiar en romper calles. Y la segunda que no entiendo es, tipo, están haciendo total filo ayer, porque yo sé que es uno de los jaredí, porque yo voy a una menina ya jaredí, y sé que no se maneja así, entonces si no conozco ninguno de los jaredí que no da clase, que haya toda una manifestación o que esté de acuerdo con lo que está pasando, entonces yo sé que no son cosas así. Pero una persona que no sabe, que no está metida en el mismo mundo que yo, o es total filo ayer, o sea, 100%, tipo, mis amigas que actúan, que no tienen nada que ver, tipo, ay, por religioso, tanto loco en la cabeza, ni siquiera jaredí, o sea, religioso en general. Entonces como que no me queda claro, tipo, como que siento que no me cierro, o sea, la vestimenta que tienen, lo que se supone que hacen, y, o sea, lo que transmiten por cómo se visten, me parecen así, como que no me cierro la cuenta, tipo, no entiendo, hay algún punto donde que a ella le cierra la cuenta. Y a él, la única respuesta que puedo decir es, tenés razón. No cierra la cuenta, tenés razón. No cierra la cuenta. No se me ocurre cómo justificarlo. No se me ocurre qué pueden estar pensando. La verdad que no se me ocurre. Tenés razón. Es un Hilul Hashem, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de recursos. Es verdad. Todo lo que estás diciendo, todo lo que estás diciendo es verdad y tenés razón. Es verdad y tenés razón. Y todo esto lo que hace es darnos más trabajo a nosotros. Porque vos tenés que explicar a tus amigas de la Tnuá, yo tengo que explicar a la gente que esto no es así, que esto no es así, y todos los religiosos no son todos los religiosos. Es un grupo de locos nada más. Es verdad. Todo lo que estás diciendo tenés razón. Y aparte la zona de punta. Está bien todo lo que se plantea, pero no es bueno las divisiones desde ese punto No de solamente que no vista. es bueno, es pésimo. Y siempre hay que tener en cuenta que en todo tipo de siempre que hay disputas fuertes o hay
Es verdad. Pero la gente, pero como decía ahí adelante, la gente no lo ve. O sea, yo veo una persona vestida de una forma determinada, entonces todos son así. ¿Está bien? Es más allá que, supongamos, que por el solo hecho de vestirme de una manera ni siquiera quiere decir que sean jodidos. Puede ser cualquier persona con el solo hecho de Yo no. causar Mira, confusión. puede ser, pero no sé. No sé. No sé, me parece que...